Como segundo eje temático de la unidad 2, quisiera profundizar sobre las categorías de raza y mestizaje en el marco de la filosofía política latinoamericana. Para ello, voy a trabajar y propuse como lecturas para esta unidad algunos textos y algunos artículos, ensayos de Rita Segato que se reúnen en dos de sus libros, La Nación y sus otros y La crítica a la colonialidad en 8 ensayos. También recupero algunas líneas del pensamiento de la ecuatoriana Katherine Walsh y finalmente es imposible no nombrar y recuperar el pensamiento de Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein en su propuesta de la decolonialidad del poder. Segato considera que la falta de reflexión sobre la categoría de raza en América Latina en realidad debe ser leída como un síntoma, como una ceguera sintomática, dado que para la autora pensar en raza, en realidad nombrarla es una estrategia de lucha y que abre y nos da un camino para la descolonización. La idea de raza, también va a aportar Katherine Walsh, nos abre y se entrecruza con el discurso del mestizaje. Tienen una historia compleja estos conceptos en América Latina que va tanto desde la invasión europea, desde los proyectos nacionales y también se ancla en nuestro presente. Es por eso que para recorrer este segundo eje de la unidad 2 les propongo, en primer lugar, trabajar sobre los conceptos de raza y racismo que se desprenden del pensamiento de Aníbal Quijano. En segundo lugar, recorrer algunos modelos en la conformación de los estados nacionales de acuerdo a una tipología que nos propone Rita Segato. Y en tercer lugar, trabajar el concepto de mestizaje para pensarlo también en nuestro presente. Para partir pensando los conceptos de raza y racismo, es imprescindible ir al pensamiento de Aníbal Quijano, cuyo pensamiento se inscribe y es uno de los fundadores de la teoría de la decolonialidad del poder. Este fue uno de los primeros en hablar que el acto de conquista se convirtió en un pivot de la historia, es decir, ve en el acto fundacional de la conquista un lugar para repensar las relaciones de poder y las relaciones de la conformación del Estado. La perspectiva de la colonialidad del poder desarrollada por Aníbal Quijano da origen a una ruptura que tiene un fuerte impacto tanto en la historia, en la filosofía, como todo en el marco y en el mundo de las ciencias sociales. Este autor nos ayuda a repensar no solo la historia de América Latina, sino el conjunto del poder globalmente. Es decir, imprime un nuevo diálogo y un nuevo rumbo a cómo pensar la historia mundial. Sin duda que este autor no podemos dejar de ponerlo en diálogo con otros autores que ya hemos referenciado en este seminario, como Dussel, Negri, Boaventura Santos o Walter Mignolo. Justamente en uno de sus textos, en coautoría con Wallerstein en 1992, va a acentuar la importancia de los conceptos de colonialidad y raza como precondiciones necesarias para comprender al orden mundial moderno y también poder realizar una crítica a las teorías eurocéntricas. Algunos de los ejes argumentales que se exponen en la teoría de la decolonialidad del poder son necesarios para poder llegar a la categoría de raza. En primer lugar, desde esta teoría se propone un reordenamiento de la historia. Es en la emergencia de América donde se reconfigura el mundo y la historia. Es en la fundación de este continente donde aparece también Europa tal y cual lo comprendemos hoy como una entidad política, pero también nociológica. Asimismo, se expone que colonialidad y modernidad son dos caras de un mismo proceso. El moderno sistema mundo nació en el siglo XVI como una entidad nociológica y por lo tanto es constitutivo también de la creación del mundo capitalista. La novedad de América significó, por un lado, colonialidad, es decir, una jerarquización de los estados y las fronteras, y por otro lado, etnicidad, la creación de categorías étnicas que imprimieron una matriz cultural
y acabaron convirtiéndose en una reorganización del mundo. Un tercer punto que nos expone esta teoría es la crítica al eurocentrismo. El eurocentramiento es entendido como un modo distorsionante y distorsionado de producir sentido, explicación y conocimiento. En la invención de la raza y la jerarquía colonial se imprime una forma de comprender también la jerarquización y un pensamiento de tipo dual. En este sentido, un pensamiento eurocéntrico nos lleva a pensar en esta lógica dual ciertas categorías en oposición a otras. Es lo primitivo en oposición a lo civilizado, lo no europeo en oposición a lo europeo, lo tradicional en oposición a lo moderno, Oriente en oposición a Occidente, lo mágico, lo mítico, lo irracional en oposición a lo científico, a lo racional. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. La colonialidad del poder también es colonialidad del saber y de la subjetividad. Es decir, que se imprime en los saberes disciplinares una relación de tipo jerárquica, donde Europa se convierte en el observador, en el soberano, y donde América Latina se convierte, o América, en el objeto a ser analizado, en un cuerpo objetivado. La retórica europea se presenta como neutral, y rige desde esta neutralidad la producción y la evaluación de saberes. Esta colonialidad de las subjetividades ha intervenido también las subjetividades de los propios pueblos que fueron colonizados, y desde allí su memoria histórica, también cancelando sus saberes, sus lenguas, sus cosmologías y sus valores. Finalmente, arribamos acá a entender, en el marco de todo esto que hemos expuesto, qué se entiende para este autor racismo y raza. Quijano nos va a decir que el eurocentrismo no es otra cosa que el racismo en el campo de la jerarquización y atribución de valores de desigualdad tanto a personas, trabajos y productos, como también a los saberes, normativas, pautas y existencias de la propia sociedad que quedan de un lado y del otro de la frontera, que quedan de norte y en el sur. Es acá muy importante entender la diferencia entre el etnicismo y el racismo existente antes de la colonia con el que surge a partir del descubrimiento de América y el mundo moderno. El racismo es una discriminación negativa que pesa sobre un fenotipo, pero no se queda solamente en este, sino que también actúa como un signo, como una posición de los vencidos y los conquistados que son discriminados negativamente. Quijano va a decir que entiende que la raza ha sido, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años, dado que tiene comienzo con la formación de América en el siglo XV y XVI, pero luego se va a extender a todo el planeta. Es de esta forma que el racializar la diferencia, el biologizar la diferencia, actúa como un papel instrumental y funcional de la raza para la conquista y extracción de riquezas de diversos territorios. Es una estructura que tiene un alcance mundial y que va a generar un impacto y se va luego a materializar en nociones tales como modernización y desarrollo. Finalmente quisiera agregar un sexto punto que es aportado por Rita Segato, en el cual ella indica que también otra cara de la colonialidad es el patriarcado, dado que existe una vinculación entre estos conceptos. Ella dice que también cuando nace la colonialidad, también debemos pensarlo que se generan relaciones de patriarcado, dado que estas relaciones no son solo raciales, sino que también se extienden a otros tipos de relaciones como las relaciones sexuales de dominación. Si bien estas son anteriores y podemos pensar que existían previo también a la conquista, adquieren, junto con toda la historia de América y con este nuevo ordenamiento del mundo, adquieren un sentido distinto.
son las mujeres, y principalmente las mujeres de razas inferiores, estereotipadas junto a otros cuerpos como los cuerpos raciales, como los cuerpos, por ejemplo, de las mujeres negras. Finalmente, llegado a este punto, es interesante pensar otro aporte que hace Rita Segato para ver cómo esta idea de raza se ha ido cristalizando en la conformación de los estados nacionales. Esta indica que los procesos de independencia del siglo XIX no trajeron aparejadas una ruptura de la matriz colonial, sino que por el contrario, esta matriz colonial se ha extendido y ha tomado diferentes formas en nuestra conformación de nuestros estados nacionales e incluso actúa hasta el presente. La estrategia de unificación de los estados y las reacciones provocadas por los pueblos que vivían en estos estados han producido distintas fracturas conformadas en distintas sociedades nacionales y las cuales se materializaron en distintas culturas y tradiciones, al mismo tiempo apareciendo distintos tipos de identidades. Debemos revalorizar y poner en cuestión el papel del Estado Nacional como forjador de alteridades y desigualdades, y pensar también en la relación entre los Estados nacionales. Entre los Estados nacionales, que también entre ellos tienen relaciones de poder y podemos distinguir una fractura entre las naciones periféricas y las naciones más poderosas. Y al mismo tiempo, cómo conviven grupos de interés al interior de estas naciones que se vinculan entre sí en los diversos Estados nacionales. Nos podríamos preguntar por qué interesarnos por los Estados nacionales si estamos hablando de una organización que se implica transnacional, que va más allá de los Estados nacionales a su interior, sino que se da entre Estados nacionales. Ahora bien, Wallerstein en este sentido nos aporta y nos invita a pensar y ver el papel de los Estados nacionales, dado que estos constituyen hasta el día de hoy el lugar donde se da la fuerza de los ejércitos, los armamentos y la economía. Por lo tanto, debemos pensarlos como los lugares donde se producen las articulaciones y que también son forjadores de alteridad o la conformación de identidades nacionales. Si nos permitimos pensar como una primera frontera la relación norte y sur, luego debemos pensar otras fronteras que se inscriben al interior de los estados nacionales. Rita Segato nos invita a pensar a la sombra de este primer clivaje, cómo se ha dado cada historia nacional. Y en ello nos habla de tres modelos en los cuales se formaron tres modelos de formación nacional de la identidad. Esta nos invita a pensar cómo, pese a que usamos vocablos similares en nuestros distintos idiomas, como por ejemplo la idea de crisol de razas en Argentina, o de catinho de razas en Brasil, o incluso del melting pot de Estados Unidos, estas expresiones que podrían resultar similares en su traducción, sin embargo esconden modelos de conformación de la alteridad muy distintos entre sí. Rita Segato conforma una tipología de tres modelos de estados nacionales. En primer lugar, nos presenta el modelo estadounidense, en el cual dominó la tesis de que la unidad de la nación dependía de la administración de la diferencia. Con esto, podemos describir que la llegada de varios contingentes étnicos a la tierra estadounidense debía conformar la historia de la nación. La historia de la nación se conformaba a través de la historia de esas parcialidades que conformaban y convivían en un mismo suelo. Es en Estados Unidos que tenemos esta imagen de un mosaico de razas, siempre identificables entre sí y cohabitando un mismo territorio. Al mismo tiempo se conforman comunidades étnicas segmentadas, es decir, están segregadas y jerarquizadas. Y acá también sobrevive fuertemente la jerarquización entre blanco y negro. En Argentina el proceso se dio de una forma distinta. En Argentina se conformó una noción, una etnicidad ficticia, fabricada. Aquí en Argentina pesó mucho más la fractura entre capital e interior y la llegada de los contingentes europeos
hicieron que se conformase la necesidad de presionar para conformar una única identidad nacional que se formase como una única identidad étnica. Esto se expresa muy claramente en la conformación de instituciones estatales, como la escuela o como las instituciones de salud, donde el tema del ser nacional siempre apareció como un tema primordial. Incluso, dice Rita Segato, que hubo muchísimas literaturas argentinas que tuvieron como eje temático la importancia de generar una nación. Finalmente, en el modelo brasilero, vemos que los clivajes que han mayormente pesado han sido aquellos que nos hablan de los dos Brasil. Un Brasil moderno, ciudadano, rico, y un Brasil de los miserables, de los descartados. Aún así, y marcando que este país sobrevive una gran discriminación y un gran racismo, nos es imposible pensar en Brasil sin pensar en la interpenetración de razas. Es decir, en Brasil se ha dado una interpenetración de razas que se cristaliza sobre todo en aquellas culturas que nos hablan de los sincretismos, por ejemplo, en su música, en sus rituales y en su cultura. Ahora bien, a estos procesos de conformación de los estados nacionales se les justaponen un proceso que hoy nos toca a todos, que es el proceso de globalización. El proceso de globalización hoy resulta paradójico, porque por un lado nos habla de una progresiva unificación mundial y homogeneización mundial, y al mismo tiempo pone en valor las diferencias y la heterogeneidad. Hoy pareciera que la modernidad de nuestro presente, hay un mandato de diversidad, hay un mandato por la diversidad, y donde las minorías se convierten en un signo de modernidad o un signo de avance en las agendas de los distintos estados. Pareciera que aparece la utopía de un mundo diverso. Ahora bien, ¿de qué diversidad estamos hablando hoy en el mundo global? ¿Qué nos pueden aportar las filosofías latinoamericanas para pensar esta diversidad a la cual hoy quizá escuchamos hablar en nuestras distintas agendas de los países, incluso en las agendas internacionales? Rita Segato es muy crítica de la diversidad que se está dando en este proceso de globalización, dado que ella dice que se trata de un negro, de un indio, de una mujer, pero como productos hiperreales, enlatados, como mercancías que deben ser consumidas. Es por eso que nos invita a distinguir entre las identidades políticas y las identidades políticas y aquellas formas tradicionales de alteridad y de desigualdad. Dice, debemos evitar que estas primeras devoren a las segundas. Hoy las identidades políticas transnacionales se pueden dar, por ejemplo, de dos formas: como pueblos o como minorías que siempre estuvieron constituidos, pero aislados, y que hoy perciben la conformación de una presencia, de un perfil adecuado, como una forma de solicitar sus derechos y legislaciones específicas, y por eso se nombran como tales como minorías. Por otro lado, existen segmentos de población con características específicas que, si bien no se conformaban históricamente como una comunidad, hoy se presentan como una minoría y cuyo guión, dice Rita Segato, cuya etnicidad pasa ahora para obedecer las pautas de un guión fijo, es decir, que viene dado por un agente globalizador. Ahora bien, debemos distinguir estos dos primeros tipos de diversidad, de identidad política transnacional, con un tipo de alteridad distinta, las alteridades históricas. Estas que se han conformado a lo largo de las historias nacionales y cuyos procesos nacen como otros resultantes de formas de subjetivación que tienen nacimiento al interior de las historias de los estados nacionales. Estas se conforman como una forma de relación, como una modalidad particular de ser para otro. Es decir, nacen bajo la interpelación de un estado y son articuladas bajo desigualdades que les son propias. Mientras que estas políticas identitarias propias de un proceso globalizante llevan a un modelo de homogeneización mundial, y pareciera que hay una homogeneidad en las formas de construir diferencias, estas se terminan convirtiendo en un multiculturalismo anodino y liberal,
donde no hay lugar para la discusión misma de los recursos y las identidades. Ahí pareciera un empobrecimiento de la diferencia, una interpretación bastante mecánica de los guiones que éstas deben seguir, donde se podría objetivar cuáles son las diferencias. Ahora bien, la alteridad histórica no puede ser objetivada. Es la adquisición de una conciencia, es un estatus de identidad que rechaza o niega la idea de subjetivarse como un otro. Es en este sentido que debemos estar atentos para no caer en lo que denomina Rita Segato como el crimen perfecto, es decir, el exterminio de una idea de alteridad que sea reemplazada por identidades virtuales programadas y producidas. Es necesario para eso buscar formas históricas de ser otros. Ya finalizando con esta segunda intervención de la unidad 2, deberíamos recuperar del pensamiento de Aníbal Quijano la idea de raza, que como dijimos, es un proceso histórico que nos habla de la invención del mundo moderno, pero que al mismo tiempo no lo podemos detener solo ahí, sino que además de proceso histórico, se ha constituido como un fenómeno cognitivo. Entonces, la raza es signo, es decir, no es solo una realidad biológica ni una categoría sociológica, sino que es una lectura históricamente informada que es en parte biológica, pero además que implica el arraigo de un sujeto a un paisaje específico atravesado por una historia. La raza emerge como una identidad histórica, adversa a toda fijación biologicista y a toda posibilidad de esencialismo. Hay que romper la idea de la clasificación de las razas como un mecanismo clasificatorio. Es decir, la raza debe ayudarnos a pensarnos en una relectura del pasado que reconfigura el presente, en una forma de liberalización de los procesos de proyectos históricos. Es en este sentido que tanto Quijano como posteriormente y en nuestro presente, Segato y Katherine Walsh nos invitan a pensar la idea del mestizaje como una alternativa a un proyecto eurocéntrico. El mestizaje se convierte en este signo incierto que aflora en un rostro genéricamente no blanco, es decir, es un rostro que cambia y que podemos encontrar en nuestros distintos países de forma distinta. Por eso podemos decir que es camaleónico, que se esconde. El mestizaje ha ganado diferentes formas de concebirlo. Por eso tenemos que pensar cómo lo entendemos para que se convierta en un proceso de lucha. Dado que también el mestizaje, denominado por las élites, se ha pensado también como en dirección a la blancura, como una brújula que dirige hacia el norte. Es decir, si pensamos el mestizaje desde una concepción elitista, lo podemos pensar como un proceso hacia el blanqueamiento, como un olvido del linaje constitutivo. Sin embargo, justamente, desde la perspectiva que aquí proponemos, se trata justamente de no pensarlo así, sino que pensarlo como un perfil sacudido, un perfil de un proyecto histórico que apunta hacia el sur. Es decir, el mestizaje como una reconstrucción, como una carta de navegación que nos invita a pensar hacia qué historia, a dónde pertenecemos. El mestizaje es un rasgo que nos tiñe a todos, no blancos, cuando viajamos a un norte imperial. En este sentido, la raza hoy es signo. Me parece interesante poder pensar cómo estas categorías, raza, mestizaje, nos permiten hoy materializar, hacer tangible algunos procesos que podemos analizar en el presente. Algunos ejemplos lo constituyen los análisis que realiza Rita Segato, por ejemplo, sobre el color de las cárceles en América Latina, o cómo Katherine Walsh analiza el surgimiento y la puesta en valor de las identidades andinas y cómo éstas se cristalizan, por ejemplo, en los nuevos procesos constitucionales de la plurinacionalidad, como por ejemplo el que se ha dado en Bolivia. Es decir, tenemos que pensar estas categorías hoy en nuestro presente como capaces de ayudarnos a pensar y cristalizar nuevos escenarios y hacernos nuevas preguntas. ¿Qué otras realidades y políticas
pueden surgir de la introducción de estos conceptos. Creo que el objetivo de aportar estos conceptos es poder ayudarnos y traer categorías que nos inviten a pensar desde otro lugar nuestro presente.